los que no me conozcan, soy el pastor Diego Valencia, aquí desde Calpe, Alicante, España. Y yo quiero compartir esta palabra acerca de lo que significa Carmelo, monte de frutos. Así que hacia allá vamos. Recuerde, estamos en un querib, estamos en una sarepta, estamos en un lugar de separación, estamos en un lugar de santificación, y todo eso Dios lo está haciendo en nuestra vida con un propósito. Vienen bendiciones grandes para nuestra vida y Dios nos está preparando para lo que viene. Recuerde, Dios a todos sus hijos, a todo su pueblo, a todos sus siervos, los preparó para llevarlos a la bendición. Dios preparó a Moisés en la montaña durante 40 años para poder guiar y para poder liberar a Israel. Dios preparó a David en la cueva de Adulam. Todos los siervos de Dios tuvieron un tiempo de separación, como dijimos en Sarepta, un tiempo de consagración. Lo vemos en la vida de Jesús. 30 años Jesús estuvo en ese tiempo de separación, estuvo en el desierto, fue llevado por el Espíritu. Jesús fue consagrado, porque después de la separación y de la consagración viene la manifestación. Así que viene la manifestación y viene la bendición sobre su vida. La palabra de Dios dice que no tenemos que tener temor. Vimos todo el proceso. Dios va a traer bendiciones sobrenaturales para nuestra vida y tenemos que prepararnos, porque esas bendiciones se están derramando en esta temporada. Usted va a empezar a ver que los cielos se van a abrir, que bendiciones se van a empezar a desatar. Y por eso yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, y este programa de hoy es Carmelo, el monte del fruto, el monte donde Dios se va a glorificar, donde Dios se va a manifestar. Esa tiene que ser nuestra expectativa, que el Dios Todopoderoso se va a manifestar en esta temporada. Estamos a punto de entrar en la fiesta de la Pascua y Dios va a hacer algo sobrenatural. En todo el año Dios tiene cielos abiertos, hay diferentes formas que el cielo se abre, pero Dios en las fiestas hay cielos abiertos. Así que viene la fiesta del Pesaj, la fiesta de la bendición, viene la fiesta de el derramamiento de la sangre, la fiesta de la liberación. Así que prepárate, porque una liberación viene. Así que en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Recuerde, en el proceso que estamos viendo, lo primero que fue que a través de Elías los cielos se cerraron y la lluvia se detuvo. Dios llevó a Elías al arroyo, y en este arroyo se secó. Luego Dios lo llevó donde la viuda de Sarepta, y después Dios lo llama, le habla desde allá y le dice: ahora vas a ir y vas a subir al monte, vas a ir al monte, vas a ir allá. Hoy en día, ¿qué significa? ¿Qué le quiero enseñar con esto? Hoy en día mucha gente se ha alejado de Dios, mucha gente se ha alejado de la mano de Dios porque van en pos de otras cosas. Es el tiempo de revelar al Dios poderoso. El Dios sobrenatural se está revelando en este tiempo y en esta temporada, y nosotros tenemos que entender que el propósito que Dios nos consagra, que el propósito que Dios nos separa, es para la manifestación de su presencia y de su gloria. Así que la gloria de Dios se va a manifestar de manera sobrenatural. La gloria de Dios va a descender de una forma milagrosa y vamos a ver la mano poderosa de Dios. Pero recuerde, Dios nos está preparando a nosotros para que seamos ese canal de bendición, para que seamos ese pueblo que manifiesta la presencia y la gloria de Dios. Tenemos que prepararnos, porque algo grande Dios va a hacer a través de nosotros. Algo grande en el mundo espiritual estamos empujando, porque algo glorioso viene. Cerca está la venida del Señor. Estamos en los últimos tiempos y vamos a ver milagros, vamos a ver señales, vamos a ver maravillas, vamos a ver manifestaciones de todas las clases. Así que este es el tiempo que la gente vea el Dios sobrenatural. Mucha gente piensa que cuando tiene dinero entonces es que Dios está con ellos. No tiene que ver. Vamos a ver en esta enseñanza, en este día, lo que Dios está hablando y lo que está diciendo. Todo esto lo vamos a basar prácticamente en Primera de Reyes capítulo 18. Voy a ir leyendo diferentes versículos para que entendamos el monte de los frutos, el monte de la manifestación de la gloria y de la presencia de Dios. Y en Primera de Reyes 18 versículo 16 al 18 dice: entonces
Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos y en estas temporadas. La gente está corriendo detrás de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad, están corriendo detrás de cualquier cosa. Han dejado el lugar que le pertenecía a Dios, han descuidado su lugar, han descuidado el lugar de la presencia de Dios, han dejado de buscar a Dios. Pero este es el tiempo que Dios nos está llamando para que nos volvamos a Dios, para que nos volvamos a su presencia y para que volvamos al conocimiento. Entonces ahí en Primera de Reyes usted ve que ellos culpaban a Elías. ¿Cuánta gente hay hoy día culpando a Dios? Diciendo todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué si Él es Dios está permitiendo que todas estas cosas sucedan? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Dios no se ha olvidado de nosotros. Hay un llamado para que nos volvamos a Él, para que busquemos su rostro y para que busquemos su presencia. Tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, para que la gloria de Dios se manifieste de manera sobrenatural. Entonces nosotros vemos ahí, quiero que vaya conmigo a los versículos 20 y 21 de Primera de Reyes 18. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire que nosotros aquí vemos al profeta confrontando el corazón del pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de los impíos, no estamos hablando de los filisteos, estamos hablando del pueblo de Dios, donde Él les está haciendo un llamado y le está diciendo: todo este mal que ha venido sobre la tierra es porque ustedes han dejado a Dios y se han ido en pos de los Baales, se han ido en pos de la necesidad, se han ido en pos de suplir sus necesidades, de simplemente buscar cosas temporales y pasajeras. Entonces nosotros vemos, y el profeta les hace un llamado bien fuerte. Y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo pensando y un día diciendo sí, Dios es todo, y al otro día no, es que mire, tengo tantas cosas que hacer, tantas circunstancias que resolver, estoy tan ocupado, estoy tan afanado? Recuerde cuando Jesús dio la parábola y llamó a las bodas, dice: el uno estaba ocupado en sus negocios, el otro estaba ocupado en su familia, el otro estaba ocupado, todos estaban ocupados, todos los convidados a las bodas estaban ocupados. Así se encuentra la iglesia hoy en día. No hay tiempo para la oración, no hay tiempo para el ayuno, no hay tiempo para buscar a Dios. La gente tiene tiempo para ver televisión, la gente tiene tiempo para viajar, tiene tiempo para pasear, tiene tiempo para hacer cualquier clase de cosas, pero los altares están destruidos y están arruinados. Y eso es lo que la palabra profética aquí representada a través de Elías viene a hacer. Viene a llamarnos a nosotros y a decirnos: es tiempo que nos volvamos a Dios, es tiempo que busquemos a Dios, es tiempo que busquemos su rostro y su presencia. Así que, iglesia, hay un llamado de parte de Dios para nosotros: volvámonos a Dios. Es tiempo que el pueblo de Dios nos volvamos a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías para que la gloria de Dios se manifestara en el monte Carmelo? Vamos a ver qué fue lo que hizo. Número uno, lo primero que él hizo es restauró el altar que estaba arruinado. En este tiempo lo que tenemos que hacer es restaurar ese altar de la presencia de Dios. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que buscar a Dios. Y en Primera de Reyes 18:30 dice: y entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Aquí podemos ver esta palabra de parte de Dios. Elías llama al pueblo, les muestra
les revela y le dice: el altar está destruido, el altar está derruinado, el altar está descuidado. Es tiempo de reedificar el altar de Dios. Número uno, lo que Dios está haciendo en este tiempo en nuestras vidas es: reedifiquemos ese altar, edifiquemos ese altar. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que volver a arreglar. Hay gente que dice: bueno, pastor, yo no estoy mal, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo cumplo, yo doy, pero la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar en la presencia de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Tienes una revelación de la presencia de Dios? ¿Tienes un conocimiento de la presencia de Dios? ¿Tienes una experiencia con la presencia de Dios? ¿Estás buscando a Dios? Dice el salmista: de madrugada yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed de ti, tiene hambre de conocerte. La iglesia, cuando nosotros empezamos a restaurar ese altar, es a restaurar ese lugar de buscar la presencia de Dios. No puede ser que como hijos de Dios, como iglesias de Dios, estamos tan ocupados, tan preocupados, tan ansiosos, tan angustiados por tantas cosas, cuando Dios nos está llamando simple. Mire, el mayor pecado de nuestra generación es descuidar el altar de la oración. El mayor pecado de nuestros tiempos de la iglesia es que hemos descuidado el altar de la oración, de la búsqueda de la presencia de Dios. Hemos visto, como pastor y como ministro le digo, muchas veces cuando no nos dicen que oremos, no oramos. Yo he tenido la experiencia de llegar a reuniones de oración y hasta que el líder no llega, hasta que el pastor no llega y hasta que el pastor no le dice a la gente ore, la gente no ora. Nadie se levanta a decir: estamos buscando a Dios, estamos adorando a Dios, y a veces pensamos que porque el líder no llega, entonces no se puede orar. Claro, iglesia, que hay que orar, claro que hay que buscar la presencia de Dios. Qué triste como cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl y le dijo: yo voy a ir y voy a volver y voy a levantar el sacrificio, y el hombre se adelantó a hacer lo que Dios no le había dicho que hiciera. Pero el problema hoy en día es que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. No estamos levantando ese altar de la oración, no estamos buscando ese altar de la presencia de Dios. Así que este tiempo tiene que ser un tiempo donde tu vida de oración se tiene que incrementar como nunca antes. Hay unas estadísticas que han sacado estudios estadísticos donde dice que los cristianos, se hace una estadística en una iglesia y hay una media que un cristiano ora media hora a la semana. Qué triste que tengamos que sostenernos con 30 minutos de oración a la semana cuando nuestro Dios es el dador de la vida, Él es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Por eso tenemos que buscarlo, tenemos que restaurar ese altar. No se trata de cuánto tienes, cuánto estás haciendo, no se trata de cuánto tiempo tienes de cristiano, cuántos estudios tienes. Es más, yo le voy a soltar esta palabra en esta tarde, no se la iba a soltar, pero la voy a soltar ahora para usted. Recuerde que cuando Jesús se encontró con los discípulos, lo primero que los discípulos le dijeron fue: Señor, enséñanos a orar. Hay un hambre hoy en día. Mucha gente yo veo que dice: enséñanos a orar. ¿Y cómo yo hago para orar? ¿Y cómo yo puedo hacer para orar? Eso hicieron los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: mire, ustedes van a orar así. Y ustedes van a ir a su cuarto y van a ir a su aposento y van a orar y van a decir: Padre que estás en lo secreto, te honro, te busco en esta hora. Padre nuestro que está en el cielo. Jesús les enseñó a orar. Jesús les dio ejemplo con su vida de oración. Jesús caminó tiempo con ellos en oración. 3 años y medio caminó Jesús, no solamente enseñándoles, impartiéndoles, sino también dándoles el ejemplo de vida de oración. Pero cuando nosotros vemos en el último momento de la vida de Jesús en el monte, cuando se lleva a los discípulos a orar, y qué triste que Jesús regresa y les dice: no habéis podido orar ni siquiera una hora.
Después de 3 años y medio de milagros, después de 3 años de maravilla, después de 3 años y medio de ver la mano de Dios, después de ver tantas cosas, no tenían la capacidad de orar ni siquiera por 1 hora. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente tiene estudios de oración? ¿Cuántos estudios has hecho de oración? ¿Cuántos estudios has hecho de intercesión? ¿Cuántos estudios? Pero ese no es el problema. El problema es que la iglesia no practica lo que Dios ya ha revelado. Y el primer lugar donde nosotros tenemos que restaurar esta temporada es en nuestra vida de oración. Tenemos que restaurar ese altar de la oración. Tenemos que restaurar ese altar para la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu altar? ¿Qué vas a hacer con tu altar en esta hora? ¿Cómo se arruina un altar? La pregunta sería, ¿cómo puede ser que un altar se arruine? Porque a veces pensamos que levantamos el altar un día y ese altar ya funciona por sí solo. Pero mire lo que dice Malaquías capítulo 1 versículo 8. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues delante de tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire qué tremendo. ¿Cómo la iglesia descuidamos los lugares de prioridad? ¿Cómo la iglesia descuidamos los lugares que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos ofrecerle a nuestro Dios las cosas de segunda mano? ¿Cómo podemos ofrecerle a Dios, Señor, mira, si me sobra tiempo, yo te voy a buscar? Si me sobra tiempo, yo voy a orar. Si me sobra tiempo, voy a buscar tu presencia. Iglesia, es tiempo que esto tiene que cambiar. Nuestras mejores horas tienen que ser para Dios. Nuestros mejores momentos tienen que ser para Dios. ¿Por qué se arruina un altar? Por descuido, se arruina por deshonra, se arruina por falta de darle a Dios lo mejor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a levantar ese altar y cómo vamos a edificar ese altar? Ahora estamos en esa temporada, yo pudiera decir, del Monte Carmelo, del tiempo de la fructificación, donde Dios va a traer bendición y va a traer multiplicación. ¿Cómo vamos a edificar ese altar? Verso 31 de Primera de Reyes 18 dice, y puso 12 piedras Elías, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, la cual había sido dada palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre. Ese número 12 significa orden. Escuche, 12 significa número apostólico, pero 12 significa también número de orden. Lo que Dios está diciendo cuando nosotros empezamos a restaurar nuestro altar es, vamos a poner nuestra vida en orden. Vamos a poner todo en nuestra vida en orden. ¿Por qué? ¿Cuánta gente hay orando y está en pecado? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijo Jesús del altar? Dice, cuando vengas al altar y cuando te acuerdes allí que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda allí, ven y ponte en paz con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. ¿Cuántas personas están presentando ofrendas con un corazón herido, con un corazón dañado, con un corazón lleno de celos, de envidia, de amargura? Lo que Dios está diciendo, primero que tienes que restaurar en tu altar es tienes que empezar a poner tu vida en orden. Tienes que empezar a poner personas que a lo mejor están conviviendo juntos y no están casados. Es tiempo de legalizar esa relación. Es tiempo de casarse. Todas estas cosas tenemos que empezar a organizar. Tenemos que empezar a poner nuestras prioridades en orden, nuestra vida en orden, para que ese derramar de la presencia de Dios venga sobre nuestros corazones y se desate sobre nuestras vidas. Entonces, número 1, pone el orden en tu vida. Número 2, versículo 32. Versículo 32, involucra a Dios en todo lo que hagas. Involucra a Dios. Dice que Elías involucró, dijo, voy a edificar el altar para Dios. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios. No importa si es en tu trabajo, no importa si es en tu casa, no importa si es en tus estudios. Todo lo que hagas, dice la palabra, hazlo para el Señor. No lo hagas como que Dios está en la iglesia y que el resto de tiempo Dios no está. No, Dios está en todas partes, en nuestra casa, en nuestros negocios, en nuestra familia, en cualquier lugar. Dios está involucrado. Tenemos que involucrar a Dios en nuestro diario vivir. Y la manera que lo hacemos es todo lo que empezamos
empecemos a hacerlo, vamos a hacerlo para Dios. Cuando usted hace las cosas para Dios, no importa quién te va a gratificar, no importa quién te va a recompensar, tú sabes que tu recompensa viene de lo alto, viene de parte de Dios. A lo mejor usted dice, pastor, pero a mí en mi trabajo no me valoran. No importa si lo estás haciendo con excelencia, hay uno que es testigo, que sí te conoce y que sí valora tu trabajo. A lo mejor en tu hogar no te están apreciando, te están despreciando, pero no importa, hazlo con el corazón, hazlo con amor, hazlo como para Dios, porque hay uno que te está viendo y hay uno que sí te va a recompensar y te va a bendecir. Este es el tiempo que la iglesia tenemos que involucrar a Dios, no solamente en la iglesia, no solamente en la casa de Dios, sino en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Número 3, dale a Dios lo mejor. Y yo quiero entrar en este punto y quiero casi ir terminando por este punto. Dale a Dios siempre lo mejor. Ese tiene que ser el lema. En los años que yo he vivido de ministerio, en los años que las personas que me conocen, sabe, yo siempre quiero lo mejor para Dios. Quiero el mejor lugar para Dios. Quiero la mejor casa para Dios. Quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor para mi Dios. A Él sea la gloria, la honra. Yo sé que siempre nos falta, pero el deseo en nuestro corazón tiene que ser para Dios lo mejor. Si hay algo que yo no lo quiero en mi casa, yo no lo quiero en la casa de Dios. Si hay algo que yo no quiero para mí, yo no lo quiero para la casa de Dios. ¿Cómo que triste que alguien diga, a mí esto me sobra, no me funciona, no me sirve un botón? Entonces yo creo que allá en la iglesia sirve. Oye, le estás dando a Dios lo que sobra, no le estás dando a Dios lo mejor. Tenemos que levantarnos y tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Tenemos que levantarnos. Recuerde que el profeta Ageo dijo, ¿cómo ustedes pueden vivir en sus casas artesonadas? ¿Cómo ustedes pueden vivir en sus casas bonitas, tremendas salas, tremendas habitaciones, tremendo? Y dice, y la casa de Dios está desordenada, y la casa de Dios está agrietada, y la casa de Dios está dañada. ¿Cómo nosotros podemos vivir de esa manera? No podemos vivir de esa manera. Tenemos que levantar siempre lo mejor para Dios. Por eso tenemos esta expectativa en esta temporada que vamos a edificar la casa de Dios de una manera excelente y sobrenatural. Entonces, dale a Dios lo mejor. Mira, yo quiero que vayas a Primera de Reyes 18:34 y mira en el versículo 34 la palabra tan poderosa de lo que hizo el profeta Elías para que la presencia de Dios descendiera en ese monte Carmelo. Dice, y dijo Elías, llenad 4 cántaros de agua. Recuerda, ya reedificó el altar, ya llamó al pueblo, ya está preparando, y mira lo que hizo aquí. Y dice, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Ya había puesto leña, no he tenido tiempo de enseñarle todo esto porque el tiempo es corto, pero mira, él hizo la zanja, puso la leña, levantó el altar, puso el sacrificio y dijo, y sobre el holocausto, sobre la leña, dice, y hacedlo, escuche esto, él está diciendo, traigan agua, derrámela sobre el altar, derrámela sobre el sacrificio, derrámela sobre la leña, derrámela sobre las piedras, derrámela sobre la zanja que había alrededor. Una y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Versículo 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Recuerde que llevaba 3 años y medio sin llover. El agua era más preciosa que el oro. Usted podía tener oro, pero no podía beber agua. Usted podía tener oro, pero no podía sostener los animales. La mayor ofrenda y el mayor sacrificio que Elías podía darle a Dios en ese momento no era oro, no era plata, era agua. Yo me imagino al pueblo de Israel, todos ahí convocados, reunidos, muriendo la gente de sed. Y Elías diciendo, pónganle agua al altar, pónganle agua al sacrificio, pónganle agua a la zanja. A lo mejor como en nuestro tiempo, mucha gente diciendo, ¿y qué desperdicio es ese? La gente muriendo de sed, ¿cómo están tirando el agua? Mire, eso no lo estaban tirando. Era la ofrenda y el sacrificio para Dios. Y el profeta Elías le estaba diciendo, a mi Dios le voy a dar lo mejor de mi tiempo y mi temporada. Lo que hizo el profeta Elías para que el fuego del cielo descendiera fue decir, mi mejor sacrificio no va a ser en mis estudios,
Mi mayor sacrificio no va a ser en mi preparación, no va a ser en mi casa, en mi familia. Mi mayor sacrificio va a ser para Dios. Y él levantó ese altar y dijo, le voy a poner esa agua. Lo que está más escaso, lo que está más costoso, eso es lo que yo voy a poner en el altar de la presencia de Dios. Por eso te digo, este tercer punto es dale a Dios lo mejor, porque Dios te va a dar lo mejor. Porque dice la palabra que la medida con la que nosotros medimos, vamos a ser medidos. En la medida que nosotros honramos a Dios, así que Dios nos va a honrar a nosotros. Así que en este tiempo no es tiempo de quejarse, no es tiempo de preocuparse, es tiempo de levantar ofrenda para Dios. Es tiempo de levantar sacrificio para Dios. Es tiempo de levantar ese altar de oración, de búsqueda y de intercesión, porque algo grande y una respuesta viene del cielo sobre tu vida. Y quiero decirle ahí en número 4, en el versículo 36, mire lo que dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire cómo el hombre primero puso el orden, levantó y restauró el altar, presentó el sacrificio a Dios y después de todo esto oró a Dios. Por eso yo le digo en esta tarde, tenemos que poner nuestra vida en orden. Ponte a cuentas con Dios, dice la palabra. Volvámonos a Dios, buscamos la presencia. Si a lo mejor tú estabas alejado de Dios, a lo mejor no habías descuidado tu vida de oración, habías descuidado tu altar, es tiempo que levantes el altar, porque este es el tiempo del Monte Carmelo. Toda prueba y todo proceso nos está preparando para un tiempo de cosecha y para un tiempo de bendición, y ese tiempo de bendición viene sobre tu vida y Dios va a responder con fuego del cielo. Aquí quiero terminar número 5. Dios va a responder con fuego del cielo. Y dice el versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando lo sobrenatural se manifiesta, la gente va a volver su corazón a Dios. Este es el tiempo para que cosas sobrenaturales sucedan. Manifestaciones sobrenaturales van a empezar a suceder como nunca antes. Cuando Jesús hizo el primer milagro, dice, y este principio de señales hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Pero yo te voy a decir que los milagros postreros son mayores que los primeros, que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que, iglesia, yo te digo en esta hora, levántate para que recibas un milagro de parte de Dios. Restaura ese altar, porque estamos en el tiempo del Monte Carmelo, en el tiempo donde el fuego de Dios se va a desatar, pero ese fuego va a ser provocado. ¿Cómo va a ser provocado? Por aquellos que tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Les bendigo en esta tarde, les amo, soy el pastor Diego Valencia, aquí desde Calpe, Alicante, España, y declaro que la bendición sobrenatural del Todopoderoso se derrama sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga sobrenaturalmente en esta tarde.